Bien, retomamos el hilo de la exposición que dejamos pendiente en el vídeo primero. Estábamos hablando de la competencia territorial de los juzgados de lo social, que conocen con un criterio preferente de los conflictos que se producen en la prestación de servicios desarrollados dentro de su ámbito. En ese caso, la parte que entienda que está conociendo de un determinado conflicto, un juzgado que carece de competencia territorial, en ese caso la parte podrá oponer la excepción perentoria, dirigir el escrito al juzgado y poner en su conocimiento los motivos justificados por los cuales entiende que ese juzgado no debe de conocer de ese asunto. En ese supuesto, para evitar la eventual caducidad de la demanda, el plazo de caducidad, en los supuestos, por ejemplo, de que se trate de un despido dirigido incorrectamente a un juzgado de lo social, en ese caso el plazo de caducidad se considerará suspendido desde que se interpone la demanda hasta que se produce la firmeza de la resolución que estime la declinatoria. En cuanto a las reglas de competencia funcional, se ha de tener presente que determinan el órgano jurisdiccional que tendrá competencia para el conocimiento del asunto de que se trate y en la fase procesal en que se halla. El artículo 5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social expresa que esa competencia ha de ser examinada de oficio, si bien cabe la actuación a instancia de parte. Es decir, la parte puede trasladar al juzgado los motivos por los cuales entiende que esa competencia ha sido incorrectamente atribuida. El propio órgano, obviamente, debe de revisar que esa competencia le compete. No tiene sentido que un juzgado incoe un expediente en el cual se está tramitando un despido producido en una provincia que no le corresponde o en un ámbito territorial que no está bajo su jurisdicción. En ese caso, el órgano, dado que tenemos que tener presente que está en juego algo importante. Si el juez rechaza el conocimiento de un determinado asunto, se puede ver afectado un derecho de alcance constitucional. El artículo 24 de la Constitución protege el derecho a la tutela judicial efectiva. Ello comporta que el rechazo de la pretensión que pueda plantear el trabajador por este motivo puede incidir en este derecho que tiene alcance constitucional. Por tanto, se plantean unas prevenciones especiales. En este caso, si se determina la falta de competencia, será traslado al Ministerio Fiscal para que el Ministerio Público se pronuncie al respecto de ese hipotético decaimiento de la posibilidad de recurrir al juzgado, y también a las partes, porque las partes también pueden aclarar algunos de los motivos que podrían, convencer al juzgado de que efectivamente la competencia es correcta. A partir de ahí se dictará un auto, una resolución judicial, en la que, si se acoge el planteamiento inicial, se resolverá de forma fundada el rechazo del asunto sometido a conocimiento del juzgado. En estos casos, en cuanto a la atribución de los asuntos laborales, hay que tener presente que la gran mayoría de ellos les corresponde su conocimiento a los juzgados de lo social. Será el órgano jurisdiccional ordinario en primera y única instancia. Eso será así, nos lo dice la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, salvo que ese orden jurisdiccional esté atribuido específicamente a otro
órgano. Quedan al margen los asuntos atribuidos de forma expresa a la sala de los Tribunales Superiores de Justicia, a la sala de la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo. Significar que cuando se trate de un conflicto de carácter colectivo que exceda del ámbito del juzgado de lo social, ámbito superior o ámbito de comunidad autónoma, en ese caso el competente para resolver ese conflicto colectivo, en primera instancia, no sería el juzgado de lo social, sino la sala correspondiente. En igual sentido, si el ámbito del conflicto o del problema excede de la comunidad autónoma y es de ámbito nacional, ejemplo, si se suscita un problema relativo a la interpretación de las vacaciones, del derecho a las vacaciones, en un convenio colectivo de ámbito nacional, por ejemplo, el que pueda tener el Banco Santander, pues en ese caso la competencia no sería ni de juzgado de lo social ni de sala del Tribunal Superior de Justicia, sino que iría directamente a la Audiencia Nacional. También habría que hacer mención a los asuntos que directamente corresponden a otros órganos, aunque puedan parecer inicialmente, o sean inicialmente de carácter laboral. La ley concursal deriva la inserción de las deudas de tipo laboral a los jueces que están tramitando el concurso, a los jueces mercantiles. De manera que si tenemos una deuda salarial de X meses de un trabajador, de una empresa que está en concurso, el trabajador tiene que justificar ese crédito que ostenta frente a la empresa y comunicarlo al juez del concurso, al juez del concurso, juez mercantil, para que integre dentro de la masa de deudas que pueda tener la empresa el crédito que pueda ostentar el trabajador para poder hacerlo efectivo, bien en forma íntegra o bien en la proporción que se establezca dentro de ese proceso. Conocen los jueces de lo social también de la impugnación de actos administrativos que se atribuyen al orden social, pero que aparezcan dictados por órganos de nivel inferior al ministro o secretario de Estado o Consejo de Gobierno de las comunidades autónomas. Estos asuntos son residuales, ocupan porcentualmente un porcentaje muy limitado, pero obviamente hay que considerarlo a la hora de establecer la competencia de los juzgados de lo social. También le corresponde el conocimiento de los asuntos que por el objeto corresponda a los juzgados de lo social que provengan de las administraciones o entidades locales, así como órganos o entidades de derecho público con competencia de carácter administrativo. Por encima de los juzgados de lo social se sitúan las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia. Normalmente suele existir una sala de lo social por cada comunidad autónoma, si bien en aquellas que son particularmente grandes por su extensión, como puede ser la Comunidad Autónoma Andaluza, que tiene 8 provincias, en tal caso existen 3 salas de lo social que se distribuyen la competencia de asuntos correspondientes a las diferentes provincias andaluzas más Ceuta y Melilla. En este caso hay 3 salas, serían Sevilla, de Málaga y la de Granada. Se trata de un órgano colegiado integrado por un presidente y por el número de magistrados que determine la ley. No estamos, como en los juzgados de lo social, ante un único magistrado. Tienen competencias para conocer en única instancia sobre cuestiones de tipo sindical y en materia colectiva cuando sus efectos se proyecten por encima del ámbito correspondiente al juzgado de lo social, siempre que
no superen el ámbito que corresponde a la comunidad autónoma. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, por su parte, se compone por un presidente y dos magistrados, conoce en única instancia de determinados procesos de carácter colectivo cuando extiendan su efecto a un ámbito territorial de aplicación superior al territorio de una comunidad autónoma. Entienden de procesos de despido colectivo impugnados por representantes de los trabajadores también dentro de este ámbito. Y conocen de la impugnación de actos de las administraciones públicas cuando han sido dictados por los órganos de la Administración General del Estado y sus órganos dependientes con nivel orgánico de ministro secretario de Estado. Por su parte, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo está integrada por un presidente y 12 magistrados. Su jurisdicción se corresponde con todo el territorio nacional, su sede está en Madrid, al igual que la Audiencia Nacional, y se constituye por 3 magistrados. Excepcionalmente podrán ser 5 y cuando el asunto sea de gran relevancia, pues se constituye el pleno de la sala para adoptar un criterio que pretende que mantenga la uniformidad a la hora de interpretar una determinada norma. Conoce de los recursos de casación, la ordinaria y la común, frente a las sentencias dictadas en instancia por los órganos colegiados inferiores, es decir, las distintas salas de lo social y la Audiencia Nacional. La finalidad del recurso de casación en unificación de doctrina lo que persigue es la protección del ordenamiento jurídico, de manera que podrán definir el derecho de forma objetiva, intentando dar una solución concreta, unificada a los conflictos que puedan surgir, intentando ocupar una función uniformadora que interprete de forma estandarizada, digamos, el derecho. Persigue garantizar la igualdad de los ciudadanos, de modo que no se resuelva de una manera diferente un determinado conflicto en función del territorio en el que te encuentres. Que también sabemos que hay determinados tipos de asuntos que por la complejidad técnica de los recursos suelen acabar en las salas de lo social y no acceder al Tribunal Supremo. En ese caso, habría que intentar enfocar el recurso interpuesto al Tribunal Supremo con el objetivo de ofrecer una función uniformadora del derecho. En cuanto al personal al servicio del orden jurisdiccional social, existe una pluralidad de oficios judiciales que se quedan agrupados en distintos ámbitos. Por una parte tenemos el personal jurisdiccional, que debe de quedar sujeto por reglas de imparcialidad, a lo cual pues, intenta contribuir las reglas de la recusación y de la abstención. La potestad jurisdiccional corresponde, lo dice así el artículo 117 de la Constitución, exclusivamente a los juzgados y tribunales predeterminados por la ley, según las normas de competencia y de procedimiento establecidas por la ley. Los magistrados se integran en la carrera judicial siendo el órgano de destino en la jurisdicción social una más de los distintos órganos jurisdiccionales, como pueda ser el contencioso, el civil o el penal. El artículo 24 de la Constitución contempla el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente, es decir, las partes no eligen en función de su interés qué asuntos van a llevar, e imparcial, de manera que lo que se pretende evitar es que el juez resuelva
condicionado por algún tipo de interés o de preferencia por la posición que pueda tener alguna de las partes. Ahí surgen los mecanismos de la abstención y de la recusación, que pretenden ayudar a garantizar la independencia de los jueces. El juez no puede asumir procesalmente funciones de parte, tampoco realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una toma de posición a favor de alguna de las partes que están en litigio. Por ello, cuando genéricamente existan, sin entrar más en profundidad en esta materia, cuando se pueda calibrar que existe un interés por parte del juez o una situación de parentesco, cosa que extremo que es más fácil de acreditar de forma objetiva, en esos casos lo que procede es que el juez voluntariamente se aparte, que se abstenga, o bien que la parte, habiendo tenido conocimiento de ese interés que pueda tener el juez, ponga en conocimiento del juzgado que procede no conocer de ese asunto y apartarse de su conocimiento, dado que la resolución que se pueda producir puede entenderse que puede ser sesgada o ajustada a los intereses de alguna de las partes en juego. Dentro del personal no jurisdiccional, pues, ocupa un papel también importante el secretario judicial, que tiene carácter de autoridad dentro en el desarrollo de las actuaciones procesales. Sus funciones incorporan el ejercicio de la fe pública judicial, precisa para que queden acreditados los actos procesales que se han realizado en el proceso, da fe de la recepción de escritos y documentos que lo acompañen, deja constancia fehaciente de la realización de los actos procesales a través de las actas y diligencias que pueda extender. Es responsable de la custodia de los bienes y documentos que se integran en los expedientes, el que pide copias simples, certificaciones de las actuaciones llevadas a cabo o de los documentos incorporados a los expedientes, el que autoriza y documenta el otorgamiento de poder para los pleitos. Las partes pueden otorgar un poder de representación a quienes les representan para que actúen en juicio, en su defensa, y también son responsables de todo el archivo judicial. Dirigen al personal de la oficina judicial, de manera que, de forma coordinada, los diferentes integrantes de la oficina judicial, pues unos se encargan de la incoación de los expedientes, de los señalamientos, citaciones, práctica de pruebas, tras que otros se pueden encargar pues de el trámite de ejecución de sentencia, indagación de bienes que puedan estar a nombre de los imputados o embargados, etcétera, etcétera. Elaboran la estadística judicial y dictan las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquellas que puedan haber quedado reservadas a los propios jueces o tribunales. He de reseñar que en este ámbito los secretarios judiciales se han visto, como consecuencia de la última ley procesal, han visto ampliadas sus funciones con objeto de intentar absorber parte de la carga de trabajo que les corresponde a los jueces e intentar aligerar la resolución de los asuntos que hay en una jurisdicción que está especialmente saturada. Dentro de ese personal colaborador, pues también de la jurisdicción social, también ocupan un papel muy destacado los abogados, los obradores sociales, los procuradores y los peritos. Se trata de profesionales que no están integrados en el Poder Judicial, son profesionales libres,
ejercen función de representación, de asesoramiento técnico o de peritaje en los litigios laborales. Es un personal indispensable para la Administración de Justicia, en el que cada colectivo se rige por sus propias normas profesionales, incluidas las de carácter deontológico, para afrontar cada uno la función procesal que les pueda corresponder. Y bien, en este punto acabamos el segundo de los vídeos. Seguimos pendientes el próximo día de la tercera aportación.